retrasado un poco porque ayer hice unas fotocopias de lo que voy a decir hoy. Las grapé todo, pero se me han perdido. Entonces ahora toda prisa he hecho otra vez. He hecho 5, pues a los 5 que están acá le doy y ya el hermano Sebastián le puede pedir copia a alguien. Puede usted ir repartiendo, son 3 hojas para cada uno. Están seguiditas. Aunque estamos en la capilla, como son cosas espirituales, podemos hacer aquí la clase y me pueden preguntar, solamente que con orden, ¿no? Levantando la mano, o a lo mejor les voy a decir que termino un poquito un tema y entonces me preguntan. Justo lo que voy a decir está todo ahí, se lo pueden quedar. Y como van a ver, no es que yo les voy a decir mi método de oración o cosas que son experiencia personal, sino más bien es aprender todos juntos de lo que nos dicen los santos. Por eso, cada cosa que estoy diciendo, aunque sean cosas muy particulares, casi siempre pongo la autoridad de un santo, porque ya saben, yo aquí no soy ninguna autoridad, ¿no? Entonces, por eso me apoyo en ellos. Primero, la importancia de la oración. Es la fuente más abundante por vía de limosna. Para alcanzar gracia, que es esa ayuda que Dios nos da para poder actuar las virtudes y crecer en santidad, nos puede venir la gracia por 3 caminos. Por los sacramentos, que es de suyo donde más abundancia hay, de las virtudes, del ejercicio de las virtudes, también se puede merecer la gracia, se puede conseguir. El primero ex opere operato, el segundo ex opere operantis, de alguna manera interviene también por los méritos de Cristo que se nos da por justicia. Y la tercera manera de cómo alcanzar la gracia, que es de la que vamos a tratar ahora, es por vía de limosna. Es decir, no porque yo haya ejercitado una virtud sobrenatural que a su vez también tiene que tener un empujón de la gracia, porque al final por eso todo es gracia, ¿no? Pero al fin y al cabo, con la gracia de Cristo yo actúo una virtud sobrenatural y eso corresponde a un mérito por justicia, ¿no? De condigno se llama en teología, ¿no? En cambio, en la oración, aparte que es también ejercitar una virtud, se consigue mucha más gracia, no tanto por justicia, sino por misericordia, por limosna. Y ahí es donde Dios da más, porque se quiere Él reconocer delante de las criaturas como el gran bienhechor, el gran misericordioso. En general, he puesto 3 frases de santos para que veamos, y luego otras más particulares sobre cosas, para que veamos la importancia de la oración, que tiene que ser lo primero en nuestra vida, el trato con Dios. San Pío de Pietrelcina: yo solamente pretendo ser un pobre religioso que ora. Si conseguía eso, lo conseguía todo, él lo sabía. San Alfonso María de Ligorio dice al principio del libro del Gran Medio de la Oración: no he escrito hasta ahora libro más útil que este que trata de la oración. Y ya había escrito otros libros utilísimos. Imagínense Theologia Moralis, las Glorias de María. Pues a este le da el premio de todo lo que ha escrito en su vida, en importancia. Y él mismo dice: predicadores, confesores y libros de ninguna otra cosa deberían tratar con más extensión que de este asunto de la oración. Y aquí también añado que Lumen Dei, precisamente, uno de los fines específicos que tiene, siguiendo al Padre Molina, que es la adoración, es hacer oración y enseñar a las personas a hacer oración, a aprovechar al máximo el tiempo delante del Señor en calidad y en cantidad. Pero la oración es muy importante hacerla bien.
porque si no se hace bien, pues nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos haciendo mucho, que ya cumplimos, pero Dios sabe que por falta de esfuerzo, lo que sea, estamos perdiendo el tiempo. Entonces es importante hacerla bien. Por eso, estas 2 horitas que vamos a tener hoy. Puede ser que digáis, dice San Juan Crisóstomo, ¿en qué consiste que pidiendo yo a Dios cosas espirituales no me las concede? Eso es porque no las pedís con fervor. ¿Es porque os habéis hecho indignos de recibirlas o porque habéis dejado de suplicar antes de tiempo? Subrayo esto de pedir con fervor, ¿no? Porque es de lo que se trata en estas conferencias. Explicar eso. Dice San Agustín, el que es un poeta explicando las cosas, hace juegos de palabras maravillosos. Cuando nuestra oración no es escuchada es porque pedimos aut mali, y luego eso es la explicación de la frase latina, porque somos malos, aut male, porque pedimos mal, y ahí es donde estoy subrayando porque es precisamente lo que el kit de la cuestión de estas 2 conferencias, porque pedimos mal, aut mala, porque pedimos cosas malas o no convenientes para nosotros. Bueno, creo que en esto caemos menos o nada, ¿no? Más bien, tal vez el punto flaco donde puede estar la oración en nosotros no es tanto en que seamos malos o que pidamos cosas malas, eso no, sino más bien pues que a veces no hacemos bien la oración. Ahora voy a poner algunos fines o razones que dan importancia a la oración. Primero, para perseverar en gracia. San Alfonso dice, el pecado puede coexistir con las demás obras de piedad. O sea, puede ser uno limosnero y estar en pecado mortal, puede uno ser muy justo y estar en pecado mortal. Pero no puede cohabitar la oración mental y el pecado. El alma o deja la oración mental o deja el pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que si hago la oración mental bien, con diligencia, aprovechando el tiempo, luchando, entonces imposible el pecado mortal prácticamente, dice el doctor de la Iglesia San Alfonso. Y si cometo algún pecado mortal, es señal clara de que la oración no la estoy haciendo bien. A pesar de que a lo mejor no tengo ningún déficit, o 20 horas de superávit, o que todo lo cumplo, me levanto a la primera hora por la mañana, lo que sea, pero está fallando la oración, dice San Alfonso. Si no, no habría pecado grave. No me dejaría Dios caer, es lo que quiere decir. Y el apóstol Santiago, en capítulo 3, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, ese tiempo no lo estoy dedicando con fruto. Para perseverar. Me he saltado un poquito las frases que estaba, me he ido para arriba otra vez. Para perseverar en la fe, dice San Juan Bermans, el principio de toda apostasía es la negligencia en la oración. Claro, no va a ser esto de repente, ¿no? Como Luzbel que se hace Satanás, pero siempre todos los que han dejado la fe y han sido apóstatas de la fe católica o se han hecho de otra religión, el principio está ahí. Empezaron a dejar la oración, después vinieron los pecados mortales, después de los pecados mortales empezó ya a haber las dudas de fe y al final hubo el rompimiento total. Como unas fichas de dominó que una va haciendo caer la otra. Para adquirir virtudes, dice San Alfonso, no sabrá vivir bien quien no sabe rezar bien. Para santificarse, San Alfonso también dice, quien medita poco, ama poco. Todos los santos se hicieron santos con la oración mental. Santa Joaquina Vedruna, también para santificarse día a día,
No sé si podrían compartir los que están cerquita, porque no me quedan más. Es que les he repartido lo que les estoy diciendo. Por eso no usamos pizarra. Dice Santa Joaquina Vedruna: de hacer o no hacer bien la meditación de la mañana depende el pasar bien o mal todo el día. Y coincide en esto, de la mañana, como lo hacemos nosotros, que suele ser el mejor momento para hacer oración. Para no estancarse en la vida espiritual. Santa Teresa, en el libro de su vida, ahí lo tienen. Bueno, esto es una frase mía, pero lo tienen ahí en la vida 8, del 1 al 3, lo pueden leer. Santa Teresa, 20 años de mediocridad, con altibajos por falta de oración mental, que ella misma dice que no la hacía bien, la hacía con mediocridad. 20 años, si hubiera sido santa 20 años antes, ¿cuánto más hubiera podido hacer de bien? Para conseguir más en todo. Esto es una frase de San Bernardo y después le diré por qué está ahí el Padre Molina. La acción acredita las palabras, pero la oración atrae la gracia que hace eficaces las obras y las palabras. Y ahora saco a colación un ejemplo que solía poner el Padre Molina. Decía que podemos movernos mucho para extender el reino de Dios, incluso la obra de Lumen Dei, pero muchas veces con una oración bien hecha, siendo fiel a la oración, se consigue mucho más que lo que yo y 100 personas más como yo podrían estar haciendo, trabajando. Y él ponía el ejemplo de cuando en los comienzos en España estaba intentando hacer propaganda de las tandas de ejercicios. Y él se movía mucho, tal, hablando con este, con otro, y venían 3, 4 personas, menos que acá. Y miraba a una y hacía así, miraba a otra y hacía así, y él se reía. Y puesto en oración, salió uno de una tanda de ejercicios que le dijo: padre, le pago en periódicos la propaganda de sus ejercicios. Y a partir de ahí empezó a venir mucha más gente. Dios tocó el corazón de una persona, seguramente por la oración del Padre Molina o de otro, y hizo mucho más esa oración que a lo mejor todo el trabajo correteando casas y llamando puertas durante muchos días. Lo mismo lo podemos aplicar a nosotros. Pues que tengo yo un trabajo, un problema, lo que sea, pues ahora me voy a mover de aquí para allá. Sí, me tengo que mover, pero que no hiera la oración, que no hiera la vida espiritual, porque entonces ya creemos que lo que estamos haciendo, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, vale más que el poder de la oración. Y esa es mi ruina, porque estoy dejando realmente lo que más me va a ayudar, la oración. Pedir misericordia a Dios. Incluso también para los exámenes, los estudios. Mira, Señor, yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero voy a ser fiel a la oración. Y ya tú verás. Para ser felices, dice el cura de Ars, el Señor sabe a dónde va nuestra felicidad y sabe que solamente por nuestra oración podemos procurárnosla. O sea, el hacer bien la oración también te hace feliz, porque te hace conocer muchas cosas. Y amar de una manera diferente y ser distinto, no dejarse llevar por las pasiones. Vivir con más profundidad el sentido de tu vida. Y para salvar almas, dice San Alfonso, los santos convirtieron más almas con sus oraciones que con sus trabajos. También quería comentar muy brevemente un texto del Evangelio donde un leproso, imagínense un leproso todo feo, que echa para atrás, y más en aquella época, se le acerca a Jesús, dice el Evangelio que se arrodilla, se postra y le adora, todo esto dice ahí. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál fue el éxito de esta oración? Que consiguió enternecer y compadecer el corazón de Cristo. Eso es lo que tiene que sacar el fruto de nuestra oración. No tanto elucubrar, no tanto leer muchos libros, no tanto ser un experto en Sagrada Escritura, sino
voy a ver si esta mañana, a pesar de mis pecados, a pesar de la mala vida, a pesar de lo que sea, a pesar de las dificultades, a ver si consigo que Dios se compadezca de mí y me toque y me cure. Porque si yo llego soberbio, rencoroso, rebelde, tal cual, perezoso, tal, a la oración, y no estoy en la oración como el que gime, como un leproso que se pone con la cara en el suelo pidiendo perdón, lo primero de todo, pues voy a salir igual que como entré. Bueno, pues eso es, repito, la oración es el arte de conmover a Dios, a pesar de nuestros pecados. Sí, luego lo tenía acá, pensé que no lo había puesto. Oración del leproso en el Evangelio. Dice San Agustín, lejos de la oración las muchas palabras, pero no le falte la oración continuada. Si la intención persevera fervorosa, este negocio se trata mejor con gemidos que con discurso, mejor con lágrimas que con palabras. Dios puede tener motivos para no conmoverse. Por ejemplo, faltas de arrepentimiento de los pecados, soberbia farisea, rencor hacia el prójimo, vida muelle, pereza en la oración, comodidad, distracciones por falta de esfuerzo, etc. Eso y otras causas pueden constituir la lepra o maldad que impiden el milagro de la conversión. El antídoto para que Jesús se fije en nosotros es la oración humilde, confiada y perseverante. Y subrayo, perseverante es lo mismo que insistente, que lucha aunque no consiga una atención total. Esto es fundamental. Lucha aunque no consiga la atención total, pero lucha. Si no lucho, entonces mis distracciones son culpables, soy responsable. Ahí está la cosa. Bueno, hasta ahora, a ver si tienen alguna preguntita, pero creo que todo esto lo saben ustedes mejor que yo. Vamos a la siguiente página. Como Dios es misericordioso, ante esta nueva disposición se olvida de lo pasado, ante la oración humilde que lucha contra la sequedad, que es una especie de lepra, se olvida de lo pasado y da una nueva oportunidad. Da más gracia por limosna, no por justicia. Tipos de oración. Vamos a empezar ya lo más concreto. Estas charlas se van a orientar más a la oración mental, pero por lo menos decir algo sobre la oración vocal, porque en esto hay personas que piensan que por hacer la oración vocal que se oiga, pues ya está todo hecho, y no es así. Primero, la vocal debe ser atenta en cuanto al entendimiento. La atención actual sería la mejor. O sea, actualmente sé lo que estoy diciendo y que estoy hablando a Dios. Y a conseguirla a toda costa han de enderezarse los esfuerzos del alma. Estos son palabras expresas entre comillas de Rollo Marín, pero también lo mismo dice Noldin. Pero al menos es indispensable la virtual, que se ha puesto intensamente al principio de la oración y sigue influyendo en toda ella a pesar de las distracciones involuntarias que puedan sobrevenir. Si la distracción es plenamente voluntaria, constituye un verdadero pecado de irreverencia, que según el doctor Angélico impide el fruto de la oración. ¿De qué dos maneras puede ser la distracción en la oración vocal voluntaria? La primera es que yo estoy diciendo, por ejemplo, el Ave María, y voluntariamente, mientras estoy diciendo las palabras del Ave María, comienzo a pensar en una cosa profana que no tiene nada que ver. Pues eso es tomar el nombre de Dios en vano, eso es pecado venial. Es una distracción voluntaria en la oración vocal, es pecado venial. Segundo mandamiento. En la oración mental no es pecado porque, como es mental, no estoy pronunciando externamente el nombre de Dios en vano
y lo único que pasa es que, bueno, he rectificado la intención, ya no estoy haciendo oración, nada más, sería imperfección, no pecado venial. La otra manera de distracción voluntaria, que también sería pecado venial, sería, estoy rezando el Ave María o el Rosario, me doy cuenta, o sea, yo se supone que cuando empiezo el Rosario tengo intención de rezarlo atento, ¿no? Porque si no es ya apaga y vámonos, ¿no? Empiezo el Rosario y digo, no quiero atender, eso no lo hace nadie. Pero imagínense que uno, después de que tiene esa intención inicial, que es la que se llama virtual, de vamos ahora a rezar el Rosario bien, pues siempre nos distraemos algo. Cuando yo veo que me estoy distrayendo sin querer, no es que ya me distraigo voluntariamente, sino que me distraigo sin querer, y al cabo de un ratito me doy cuenta de que ya no estoy pensando lo que digo, sino que estoy pensando en algo profano que no tiene nada que ver, y digo, pues me da igual, yo sigo igual, yo sigo distrayéndome. Entonces ya ahí es el pecado venial por irreverencia, por distracción plenamente voluntaria. ¿Qué tenemos que hacer para que el rosario sea del agrado de Dios aunque haya distracciones? Cuando yo me doy cuenta de que me estoy distrayendo, vuelvo otra vez a centrarme. Y si solo tardo 10 segundos y me vuelvo a distraer, vuelvo otra vez a centrarme. Esto cuesta, esto es lucha, pero hay que hacerlo, porque si no, mejor no rezar el rosario. A veces se ha escuchado, pero ya ven que con estas razones no se sostiene. El peor rosario es el que no se reza. Eso no es así. O sea, si yo rezo un rosario como un papagayo, distrayéndome voluntariamente, diciendo un montón de veces el nombre de Dios y de la Virgen, voluntariamente distraído, eso es un rosario de pecados veniales. Mejor no lo reces. Haz oración mental o trabajo en una cosa honesta, pero... Otra cosa, repito, es que me distraigo sin querer, pero lucho, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, pues ya está. Y con tranquilidad, no con tensión. Entonces, aunque esté distraído el 90% del rosario, pero a la Virgen le gusta porque he luchado, he hecho lo que podía hacer y lo hice. Y ya veremos que con las distracciones involuntarias, si yo lucho, no se me resta nada del mérito. Eso hay otra frase después que lo dice. Bueno. Otras autoridades que pongo sobre esto que he leído antes, y ya de santos, una de las que más insiste en eso, de las que yo he leído, es Santa Teresa. La puerta para entrar en este castillo, está hablando del libro de las moradas, en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, porque como sea oración, ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide y a quién, no lo llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Ni plega a Dios que ningún cristiano la tenga en esta suerte, que entre vosotras, hermanas, espero, en su majestad, no lo habrá, por la costumbre que hay de tratar de cosas interiores, que es harto bueno para no caer en semejante bestialidad. Esa frase es de ella. O sea, lo llama bestialidad el decir que rezar como un papagayo con distracciones voluntarias, o no queriendo centrarse otra vez, lo llama bestialidad. Pues bueno, sin decir nombres ni nada, pero yo lo he escuchado esto en una clase en audio. Decir que no, que te distraes, no pasa nada. Sin puntualizar que la distracción voluntaria sí que pasa algo. Y otro texto del libro del Camino de Perfección de Santa Teresa: nunca vos, Señor, permitáis que tenga por bueno que quien fuere a hablar con vos sea solo con la boca. Que no lo tengamos por bueno. O sea, si no caemos en la cuenta de esto, entonces nunca vamos a luchar, porque el rosario o cualquier otra oración vocal es difícil. Decía el padre Molina que no es la que se acopla más a nuestro psiquismo. O sea, cuando repetimos algo una y otra vez, es muy fácil que la imaginación desconecte. Por eso,
habrán leído ustedes, de varios que lo dicen, yo lo he leído en el Rollo Marín, pero seguro que lo dicen más personas, el rosario material son las Avemarías. El rosario formal que tiene que ir acompañando al rosario material es la meditación de los misterios. Y esto tiene su sentido, porque gracias a la meditación de cada misterio mientras voy rezando la Ave María, es como yo rompo esa rutina y consigo estar más atento, porque lo que me hace distraer es el cansancio de la rutina. Y fíjense que cuando se reza el rosario no es necesario que yo esté atendiendo expresamente al significado de cada palabra del Ave María, sino que diciendo el Ave María, aunque no capte el significado de cada palabra, pero estoy pensando en el misterio y estoy rogando a Dios en el misterio. Por ejemplo, misterios, segundo misterio gozoso, la visitación del Señor a su prima Santa Isabel. Estoy diciendo el Ave María, pero en lugar de pensar en las palabras del Ave María, estoy diciendo, Señor, visítame como visitaste a Santa Isabel, te lo suplico. Eso es rezar el rosario material y formalmente. Es eso. Bueno, sigamos. San Basilio, quien reza y deja a la vez divagar el espíritu por cosas extrañas, no solo no alcanzará gracia, sino que más bien procurará la ira de Dios. Yo esto no me atrevería a decirlo si no lo hubiera dicho San Basilio y otros santos. O sea que digo que no me estoy basando para nada en mis criterios. Claro, alguno podría decir, entonces no rezo nada. Ya, bueno, pues para que no tengas el peligro de envenenarte, no comas nunca, a ver qué pasa. Y es muy fácil no envenenarse. Lucha y ya no te envenenas. San Alfonso, la oración hecha distraídamente es pútrida emanación que irrita a Dios y trae consigo castigos. Fíjese qué frase. Está todo eso ahí grabado, para quien lo oiga. Pero se entiende distracción voluntaria, sin luchar. Entonces imagínense que van a pedirle, esto se me ocurre ahora mismo, van a pedirle a una persona de mucha autoridad, de mucho dinero, una ayuda importante que necesitas, porque estás hasta el cuello, te va la vida. Y vas a hablar con esa persona, te sientas delante de él y empieza a entrarte sueño. ¿Pero qué quieres? Y te llaman por teléfono, un momentito, espérese. Sí, no, patatas fritas, lo otro no, ya, muy bien. Ya. Pues mira, es que necesito tu ayuda, pero no. Y te pones a distraer. ¿Pero qué quieres? El otro te echa patadas. Eso es lo que hacemos con Dios. ¿Sí? San Cipriano. ¿Cómo queréis que Dios os entienda en la oración si vosotros mismos no os entendéis? El que así ora con tanta negligencia ofende a la Divina Majestad. ¿Y saben lo que ocurre cuando uno no reza bien? Que Dios dice, te voy a dar menos gracia para que vuelvas a hablar conmigo. Te vas a cansar de la oración. Vas a preferir estando en otro sitio. Te vas a perder en la actividad o en lo que sea. Pero ya no vas a estar aguantando mi presencia porque no te conviene. Soy bueno. Si veo que pues, no te voy a dar la gracia eficaz para que quieras estar más conmigo y ganar tantos tesoros. Es un castigo terrible. Es como al que rechaza la gracia para la conversión, le dice Dios, bueno, pues te voy a dar menos gracia, porque si te doy más gracia y la rechazas, entonces más abajo vas a estar en el infierno. Por haberme dicho 100 veces que no. Lo mejor es que me digas solo 10. La oración, además de atenta, que es respecto al entendimiento, tiene que ser piadosa, que ya se refiere a la voluntad, dentro de la oración vocal.
supone varias virtudes, entre ellas, según Santo Tomás, las virtudes teologales y la reverencia. Hay que ser reverente en la oración. Estamos hablando con nuestra Majestad, nuestro Padre también, pero sin olvidar que es nuestra Majestad Santísima. Si la oración es atenta, suele ser piadosa, porque es muy raro que uno esté atento al Padre Nuestro, a la Ave María, y no lo haga con reverencia. Eso es muy raro, no es lógico. Bueno, aquí entre paréntesis una cosa para explicar rápido la distinción que hay entre la oración privada y la pública o litúrgica. Es la oración litúrgica o pública es la que se hace, es la que es oración pública en la Iglesia. Toda la Iglesia de alguna manera interviene en esa oración pública que yo estoy haciendo, como puede ser escuchar misa o celebrar misa, como puede ser rezar el breviario, como puede ser cualquier otra administración de sacramentos. Toda la Iglesia de alguna manera está reunida en ese lugar donde yo estoy haciendo esa oración litúrgica. Aunque esté yo solo con el breviario, rezando solito, ahí está toda la Iglesia. Incluso más, Jesucristo yo le estoy prestando mi corazón, mi mente y mi boca a Jesucristo para que Él ruegue al Padre como cabeza de toda la Iglesia. Por eso tiene un valor enorme. Luego también entra el ex opere operantis. Claro, si yo estoy ahí todo distraído, pues toda esa catarata de gracias la pierdo. Pero en sí mismo la oración litúrgica es mucho más poderosa en gracias que la privada. En sí mismo, ¿no? Luego ya depende de cada uno lo que ponga y no ponga óbices, ¿no? Pues bien, una vez que he hecho esta aclaración, en cuanto a la oración privada, pongo como ejemplo sublime, el más grande, el Santo Rosario, que según Juan 23, el Rosario tiene un puesto después de la Santa Misa y el Breviario para los eclesiásticos, y después de la participación de los sacramentos para los seglares. ¿Ven? O sea, todo lo que es oración litúrgica es más potente que el Rosario, que ya es potente, ¿no? que ya merece todo elogio. Breviario y Santa Misa. Esto todo dentro de la oración vocal. Un centenar de oraciones privadas no pueden alcanzar el valor de una sola oración realizada en el oficio, porque ésta se presenta a Dios en nombre de toda la Iglesia y se dirige a Él con las mismas palabras divinas. San Alfonso. ¿Qué comparación pone? Un centenar de... Claro, pero repito, esto es viendo lo objetivo. Después hay que ver también la atención que pone cada uno a la oración. También San Alfonso, Santa María Magdalena de Pacis dijo que en comparación del oficio, toda otra oración o devoción es poco meritoria y poco eficaz ante Dios. En comparación. Pero en absoluto todas las oraciones son muy eficaces y se hacen bien. Es, por ejemplo, comparar... si me avisan cuando falten 5 minutos. Empezamos a las 10:45, pues ¿qué sería? 10 minutos de descanso. A las 11:45 sería un cuarto de hora antes para avisarme, ¿no? Sería a las 11:30, ¿no? Me avisan. Bueno, es como comparar, por ejemplo, el Everest. Es una montaña enorme, ¿no? El Everest, ¿no? ¿Quién lo va a dudar? La oración privada, una oración enorme de valiosa. Pero ahora compara el Everest con todo el resto del Himalaya. Se sale una pulga, ¿no? Después del sacrificio de la Santa Misa, no hay en la Iglesia mayor capital y tesoro que el oficio divino, el cual a diario podemos recibir ríos de gracias. Bueno, hasta aquí la oración vocal. ¿Alguna preguntita? Que esto es como predicar monje a monjes, ¿no? Padre, llevo ya un montón de años aquí. Pero yo aquí estoy por obediencia, ¿eh? Ahora vamos a la oración mental, que es más la razón por la que se hacen estas charlas. Estaba pensando en decir algo sobre la contemplación mística para después ya todo lo que quede centrarnos en la oración mental.
Pongo en tercer lugar la contemplación mística porque el orden en la vida espiritual de una persona es primero la oración mental, la meditación ascética, y en la medida en que uno es fiel y pasa el tiempo y otras cosas más, ¿no?, entonces el Señor empieza a invitar a la persona a la contemplación mística. Entonces por eso voy a decir en 5 minutos lo que tengo acá, pero eso no vale la pena que yo lo explaye porque mucho más se aprende cuando el Señor mete a una persona en eso que cuando se explica. Viene solo cuando Dios actúa los dones del Espíritu Santo. O sea, la oración mística es por el influjo de los dones intelectuales, especialmente de sabiduría, de entendimiento y de ciencia, que hacen que la persona conozca de una manera muy especial, experimental a Dios nuestro Señor, como un preludio de la eternidad, aunque todavía con mucha distancia. No lo podemos provocar nosotros mismos, o sea, no podemos arrodillarnos y decir, ahora quietud, o oración de unión estática. Empiezo ahí, no, es imposible. Solamente Dios lo actúa cuando quiere. Incluso dice Santa Teresa que el que lo intente va a ser peor, porque Dios se va a enfadar. Es improvocable, es una palabra que me inventé, pero se entiende, e inefable, es decir, no se puede explicar, es algo completamente otra cosa. Es como si a un ciego de nacimiento le intentas explicar cómo son los colores. Nunca lo va a entender porque no ha pasado por el sentido, no lo puede entender. Lo mismo la contemplación infusa no se puede entender, diríamos, se puede un poquito rastrear, decir lo que no es, ¿no?, como el conocimiento de Dios, analógico, pero ya les digo que es como los colores que no hemos visto, hasta que no lo veamos, pues no lo vamos a entender bien. Por eso es inefable. Los mismos místicos, como Santa Teresa, dicen, es algo así, pero no es esto, no lo pueden explicar. Tipos. Bueno, primero, la contemplación infusa tiene ya sus primeros pasos en la cuarta morada que explica Santa Teresa. Hasta la tercera morada de las 7 es una vía principalmente ascética y también se llama vía purgativa, podríamos decir, ¿no? Las 3 edades de la vida interior, que ustedes ya saben, está la vía purgativa o de principiantes, la iluminativa y luego la de los perfectos, ¿no?, la unitiva. Entonces, toda la oración de meditación, oración mental, entra principal dentro de la vía ascética o de los principiantes, de las 3 primeras moradas. Aunque los que ya están en las moradas siguientes, de vez en cuando también tienen que volver a la meditación, no es todo infuso. Pues, como digo, ya cuando entra el alma a un predominio de la mística, que es de los dones del Espíritu Santo, a partir de la cuarta morada en adelante, se puede manifestar esta contemplación infusa por la quietud en la que es agarrada solo la voluntad, pero de una manera misteriosa el entendimiento puede estar todavía libre, la imaginación incluso puede dar guerra, pero la voluntad está agarrada. Luego está la oración de unión, en que ya son agarrados también el entendimiento, la imaginación y la memoria, pero los sentidos no son agarrados del todo. O sea, ya los sentidos quedan mermados, pero todavía puede uno reaccionar. La oración de unión extática ya son también agarrados los sentidos, de tal manera que uno ahí le pellizca al otro, nada, no se entera de nada. Porque eso es fruto de que la naturaleza humana no está acostumbrada a esa intervención sobrenatural de Dios y como que no puede tener las dos cosas a la vez, lo natural y lo sobrenatural, y desconecta de algo. ¿De qué desconecta? De lo más débil, que es lo natural, y se queda con lo sobrenatural, que es lo más sabroso. Y luego está lo último, que es la oración esponsalicia transformante de la séptima morada, en la que todas las potencias vuelven a quedar libres sin perder la contemplación, como que ya la naturaleza ha adquirido de una manera sobrenatural una fuerza para poder volver a tener conectadas las dos cosas, lo natural y lo sobrenatural. Y estar haciendo muchas cosas muy absorbentes, conduciendo y todo, sin perder incluso esa presencia de Dios
pero infusa de una manera muy especial. Decía Santa Teresa en las séptimas moradas que esta oración es como tener la intuición constante de tener a Dios al lado mío. Es una cosa sublime. Bueno, una vez que he hablado de esto, la contemplación mística, pues ya vamos a entrar un poquito en la oración mental. Dice San Alfonso: hay quienes recitan muchas oraciones vocales, pero si no se practica la oración mental, difícilmente se harán bien las vocales, que se pronunciarán distraídamente, por lo que apenas sí las escuchará el Señor. Esta frase la he puesto al principio para que a todos los que escuchen estas charlas pues les sirva como examen de conciencia. O sea, ¿por qué yo a veces soy incapaz de prestar atención en la oración vocal? ¿Por qué enseguida se me va la imaginación? ¿Por qué me pueden los recuerdos? Pues porque tal vez no estoy remachando y atornillando los tornillos de mi corazón, poniendo todo con profundidad en lo sobrenatural, y en la oración mental. Me está fallando la oración mental y por eso después viene la vocal, que es más difícil. Prestar atención en la vocal que en la mental es mucho más difícil. Y claro, si no hago yo lo más fácil, que es la mental, donde yo digo lo que quiero, me hago la oración como quiero, según me inspira el Señor, si eso que en teoría es más fácil no lo hago bien, cuando me viene la vocal, donde me viene ya todo dictado con un ritmo que ya yo no sigo, sino lo sigue otro, entonces no te extrañes de que se evapore todo el agua, pero rápido. Ahora he escogido un párrafo de Rollo Marín, de la Teología de la Perfección Cristiana. Un doble escollo hay que evitar en lo relativo al método o forma de practicar la meditación: la excesiva rigidez y el excesivo abandono. Al principio de la vida espiritual es poco menos que indispensable la sujeción a un método concreto y particularizado. Pero a medida que va ya creciendo y desarrollándose, a medida que uno va aprendiendo, esforzándose, luchando, ganando el hábito de hacer bien la oración mental, pues sentirá cada vez menos la necesidad de aquellos moldes y llegará un momento en que su empleo riguroso representaría un verdadero obstáculo o impedimento para la plena expansión del alma en su libre vuelo hacia Dios. Quiero explicar brevemente esto. Claro, uno puede estar 10 años, 20 años en la vida religiosa y decir, bueno, pues esto ya que me va a explicar el Padre no va por mí, porque yo ya tanto tiempo ya haciendo oración que yo ya necesito vía libre, yo ya estoy un experto, ¿no? Pero hay que tener cuidado que si yo, desde que entré en la vida religiosa, nunca me enseñaron esto y nunca lo he puesto en práctica, o cuando lo leí un libro no le di importancia y siempre he estado haciendo la oración mental mal, como diríamos sentándome y decir, bueno, ahora a ver qué me dice el Señor, o cosas parecidas. Si no he aprendido yo a hacer una oración mental bien, desde el principio, por más que hayan pasado los años, estoy desde el principio, o sea, es como si acabara de entrar. Entonces, es como Santa Teresa, que estuvo 20 años retrasando su conversión porque no hacía bien la oración mental. Entonces, se trata de que Dios nos dé la gracia para que si alguno necesita, con ocasión de estas clases, volver a empezar en serio y decir, bueno, pues necesito un poquito más de rigidez al principio, que nunca la he tenido, y luego ya me iré soltando un poco más conforme vea que estoy menos distraído, ¿no? Entonces, es interesante que cada uno vea, ¿no?, con examen de conciencia, a ver qué es lo que necesita. Puede ser que ustedes, pues ya hacía mucho tiempo que están haciendo oración mental con mucha precisión y ya no es el momento de atarse otra vez. Pero si alguno ve que no, creo que estoy fallando en esto, estoy a tiempo para volver a empezar y a lo mejor es cuestión de pocos meses para que yo de repente me pueda soltar más, ¿no? O sea, no es cuestión a lo mejor de pasen años, depende de cada alma. Pero hay que tener eso en cuenta, ¿no? Ser humildes en ese reconocerse a sí mismo, a ver si es que necesito volverme a atar, o es que nunca me até y quiero empezar a hacerlo. Pasos comunes entre las diversas escuelas.
De suyo, el Padre Rollo Marín, lo pueden ver ustedes, está en el número 500 en adelante, un poquito antes, en la Teología de la Perfección Cristiana, explicado con mucho detalle los diversos pasos de varias escuelas de espiritualidad en las que hay muchos santos, ¿no? Está el método de San Ignacio, el método de San Bernardo, el método de tal, y pum, 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 cada uno por una cosa. Son métodos, y cada uno elige el que más o menos se acople más a su manera de ser. Pero eso sí, tiene que haber un método, ¿eh? Como un niño para aprender a andar pues siempre necesita algo, ayuda, ¿no? No nace y enseguida ya, déjame solo que yo soy especial. Eso no existe. Hay que tener en cuenta lo que dice San Ignacio, que a pesar de que él pone mucho método, pero mucho más que otros, pues es una cosa, mire, cuando vas a entrar, esto, y cuando das 2 pasos más, lo otro, y sólita, y composición del lugar, y primera petición, y la segunda, ustedes lo han leído, ¿no? Muy meticuloso. Pues él dice que si en ese proceso de método resulta que recibo un toque, y Dios me hace conocer o me tira hacia una cosa que me da mucha devoción, no estamos hablando de una distracción hacia lo profano o una tentación, sino algo que veo yo que me incentiva mucho el amor a Dios, deje todos los métodos. Hay que seguir lo que diga el Espíritu Santo en cada momento. Ahora lo que yo tengo ahí escrito es lo común a las escuelas. Aunque en el primer número, el ABC, me estoy centrando un poquito más en lo que dice San Ignacio. Pero los 7 puntos son comunes a las escuelas. Y esos numeritos en negrita, que ven ustedes entre paréntesis, coinciden con los números que están después del título Enemigos de la oración y medios. O sea, coinciden, por ejemplo, el número 1, preparación próxima, coincide con el número primero cuando dice malestar físico o sueño. El número 2, lectura, coincide con el mal ambiente prágmata. O sea, quedo medio minuto, ¿no? Ya está. Bueno, pues dentro de 10 minutos.